Aplicaciones de las funciones trigonométricas, segunda parte. En este video vamos a trabajar la solución de situaciones problema que involucran funciones trigonométricas. Pasos para solucionar un problema que involucra triángulos, rectángulos y funciones trigonométricas. Primero, lea atentamente el enunciado del problema. Si es necesario, léalo varias veces hasta que logre comprenderlo. Segundo, elabore una representación gráfica de la situación. Ubique en ella un triángulo rectángulo y los datos que suministra el enunciado del problema. Recuerde nombrar con mayúsculas los vértices y con minúsculas los lados. Tercero, identifique una función trigonométrica que relacione los datos conocidos. Se recomienda usar seno, coseno o tangente. Plantee la función trigonométrica escogida y despeje la variable a calcular. Antes de entrar en materia con los ejemplos, vamos a hacer alusión a dos conceptos que aparecen con bastante frecuencia en este tipo de problemas: el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Respecto a una línea horizontal de visión, si un objeto se ubica por encima de esta línea, la línea de visión y la línea horizontal forman un ángulo de elevación. Por el contrario, si el objeto se ubica por debajo de la horizontal, la línea horizontal y la línea de visión forman un ángulo de depresión. Ejemplo 1. Un árbol proyecta una sombra de 430 pies de largo. Calcule la altura del árbol si sabe que el ángulo de elevación del Sol es de 25,8 grados. Después de haber leído el problema, vamos a hacer la representación gráfica como la que aparece al lado izquierdo de la pantalla. En ella vemos un árbol del cual se desconoce su altura, que proyecta una sombra que mide 430 pies de largo. Y también tenemos un ángulo de elevación de 25,8 grados. Respecto a este ángulo de 25,8 grados, conocemos el cateto adyacente y desconocemos el cateto opuesto. Necesitamos una función trigonométrica que nos relacione cateto opuesto con cateto adyacente. Esa función es tangente. Planteamos la función trigonométrica. La tangente del ángulo B es igual al lado B dividido entre el ángulo A. Reemplazamos los valores conocidos. Tangente de 25,8 grados es igual al lado B dividido entre 430 pies. Ahora despejamos B. Para despejar B, este 430 pies que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Hacemos uso de la calculadora y encontramos que la medida aproximada de B es de 207,87 pies. Por tanto, el árbol tiene una altura de 207,87 pies. Antes de seguir al ejemplo número 2, por favor verifique que en su calculadora usted obtenga los mismos resultados. Ejemplo 2. Un topógrafo ubica un punto B a 50 metros de la base de un edificio. Desde allí, el ángulo de elevación respecto a un punto A, ubicado en la parte más alta del edificio, es de 52 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Nuevamente, después de leer el problema, podemos hacer una representación gráfica como la de la figura. Allí se ubican los dos datos que proporciona el problema, es decir, la distancia del punto B al punto C y el ángulo B. Debemos identificar que respecto a este ángulo B se desconoce el lado opuesto y se conoce el cateto adyacente. Por tanto, necesitamos una función que nos relacione estos dos datos. Nuevamente vamos a utilizar tangente. Tangente de B es igual al lado B dividido entre el lado A. Reemplazando los datos conocidos, tangente de 52 grados es igual al lado B dividido entre 50 metros, que mide el lado A. Este 50 metros que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Haciendo uso de la calculadora, 50 por tangente de 52 grados es aproximadamente 63,997 metros, lo que podemos aproximar a 64 metros. Por tanto, la altura de este edificio es de 64 metros. Ejemplo número 3. Un hombre que está en la playa hace volar una cometa. Sostiene el extremo de la cuerda a nivel del suelo y estima que el ángulo de elevación de la cometa es de 50 grados. Si la cuerda mide 450 metros, ¿a qué altura se encuentra la cometa? Nuevamente hacemos la representación gráfica. Tenemos una cometa cuya cuerda mide 450 metros de largo y tenemos el ángulo de elevación que forma la cuerda de la cometa con el piso. Ese ángulo es de 50 grados. Requerimos identificar la altura, que en este caso está representada por el lado B.
Buscamos una función trigonométrica que nos relacione el ángulo de 50 grados con la hipotenusa y el cateto opuesto. En este caso vamos a utilizar la función seno. Seno del ángulo B se obtiene al dividir el lado B entre el valor de la hipotenusa, que es el lado C. Reemplazando los datos conocidos, seno de 50 grados es igual al lado B dividido entre 450 metros. Este 450 metros que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Haciendo uso de la calculadora, 450 por seno de 50, obtenemos que B aproximadamente mide 344,72 metros. Por tanto, la altura de la cometa es de 344,72 metros. Ejemplo 4. Un avión comercial inicia la aproximación final a la pista de aterrizaje cuando su distancia a la referencia es de 15 kilómetros y su altura respecto a la referencia es de 0,786 kilómetros. ¿Con qué ángulo de descenso se acerca a la pista? Para poderle dar solución a esta situación, he hecho uso de esta imagen que nos ilustra la situación. En ella se forma un triángulo rectángulo del cual se conoce la altura respecto a la referencia y la distancia a la referencia, y se desconoce el ángulo de descenso. Respecto a este ángulo de descenso que no conocemos, tenemos certeza que su cateto opuesto mide 0,786 kilómetros y su cateto adyacente mide 15 kilómetros. Buscamos una función trigonométrica que nos relacione estos datos. En este caso, vamos a utilizar tangente. Tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto que mide A dividido entre el cateto adyacente que mide D. Reemplazando los datos conocidos, tangente del ángulo alfa es igual a 0,786 kilómetros dividido entre 15 kilómetros. Para despejar el ángulo alfa, hacemos uso de la función tangente a la menos 1. Recuerden que en la calculadora, para obtener la función tangente a la menos 1, primero debemos oprimir Shift y después la tecla tangente. Haciendo uso de la calculadora, encontramos que el ángulo alfa aproximadamente mide 3 grados. Por tanto, el avión desciende a la pista con un ángulo de 3 grados. Ejercicio sugerido. Dos edificios están separados 40 metros. Desde una ventana de uno de los edificios, un observador ve que el ángulo de elevación a la parte superior del edificio del frente es de 20 grados y que el ángulo de depresión a la parte inferior es 15 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿A qué altura se encuentra el observador? Como sugerencia les dejo una imagen que les puede ayudar a identificar los datos de este problema. Una vez han terminado de revisar este video y comprender los temas que en él se abordan, es hora de que desarrollen el taller que está disponible en los recursos de la materia.